Hola, buenos días y muchas gracias. En primer lugar, pues la idea era poner un poco en contexto, que un poco Antonio ya lo ha hecho bastante, que es de dónde sale este instrumento de la Carta de Paisaje. También para contar que no es solo un instrumento que se está utilizando aquí en el Priorat. Como ha comentado Antonio, aquí tenemos un marco, que es el Parlamento de Cataluña se adherió al Convenio Europeo de Paisaje el año 2000. Para dar su cumplimiento creó la Ley de Paisaje de Cataluña y la creación del observatorio. Y creó distintos instrumentos, esta ley. Un momento. Sí. Y aquí veis los distintos instrumentos de la ley. Hay una parte de instrumentos que es de una escala más regional del ámbito de toda Cataluña. Luego hay unos instrumentos de ámbito local y supralocal y otros instrumentos más transversales. Las cartas de paisaje se sitúan en estos instrumentos locales y supralocales y también hay también, como veis, de instrumento regional hay los catálogos de paisaje, y es importante destacar que los catálogos son instrumentos promovidos directamente por el Gobierno de Cataluña y, en cambio, las cartas de paisaje son promovidas por las entidades y administraciones locales que quieran hacer actuaciones, ¿no? Por lo tanto, es un instrumento más voluntario. Los catálogos sí que vienen regidos por la ley y las cartas son voluntarias. En este sentido, pues una carta de paisaje es un instrumento de concertación de acuerdos entre agentes de un territorio a fin de promover acciones y estrategias de mejora y valoración del paisaje, también en colaboración y la implicación de la ciudadanía que vive en cada lugar, ¿no? Los impulsores de estos instrumentos pueden ser pues distintos agentes del territorio, desde administraciones locales, pero también otros agentes del territorio como asociaciones empresariales de distintos sectores económicos, entidades culturales. Y normalmente lo que pasa es que es una mezcla de administración y entidades locales las que promueven este tipo de instrumento. La parte importante de este instrumento no es tanto la diagnosis del paisaje, sino la parte que comentamos de concertación de acuerdos, es decir, sentar en una mesa los distintos actores del territorio y que comparten un mismo paisaje, y a partir de aquí llegar a acuerdos y puntos en común, ¿no? Estos acuerdos se concretan en un programa de actuación que se concreta en distintas actuaciones que los distintos agentes acogen el compromiso de ejecutar, ¿no? Pueden ser actuaciones muy pequeñas, como por ejemplo pintar la fachada de una nave industrial que está en el acceso de un núcleo urbano que genera un impacto, o crear o tener el compromiso de hacer otros tipos de actuaciones, como estrategias vinculadas con la planificación de energías renovables, como se hace en el Priorat, o desarrollar ordenanzas del paisaje. Y desde el observatorio, en estos instrumentos, lo que hacemos es hacer un seguimiento, velar para que haya una coherencia con los catálogos de paisaje, el catálogo de paisaje de cada lugar, y también hacer un acompañamiento también cuando hay las acciones y ayudar en todo lo que podamos como parte de nuestra función. Hasta el momento tenemos 8 cartas de paisaje firmadas en Cataluña. Algunas son de un ámbito comarcal, otras tratan solo un paisaje. Hay distintas, como el Valle de Camprodon, por ejemplo, es un paisaje, o el Priorat, pues la comarca que comparte distintos paisajes. Y en la web del observatorio podéis encontrar información de cada una de los instrumentos, de cada una de las cartas, con documentación de los distintos documentos de la propia carta y de las acciones que se van desarrollando, como una parte también de difusión que hacemos de toda la información que se va generando. Y ahora, en este momento, pues os tendría que contar acciones vinculadas con las cartas de paisaje, pero precisamente la jornada de hoy, todas las acciones y proyectos que se
que se ejecutan, que se contarán. El embrión de todo, que ya contará Sergi, es la Carta de Paisaje del Priorat firmada en el año 2012. Y ya antes de dar la palabra a Sergi, me gustaría destacar una iniciativa que estamos muy orgullosos del Observatorio, que impulsamos conjuntamente con otras entidades, que es los territorios por el paisaje, que es una cosa muy simple, que es generar un espacio de intercambio y de debate y de trabajo colectivo de estas distintas iniciativas locales de gestión y planificación del paisaje alrededor de Cataluña, para que se conozcan entre ellas y compartan experiencias y aprendamos todos de todos. En este sentido, hemos realizado desde el 2017 7 encuentros y a veces tratamos temáticas más de procedimiento, vinculadas, por ejemplo, a cómo implicar a la ciudadanía en este tipo de procesos, y a veces hacemos temáticas más de contenido paisajístico, como relacionado con los paisajes agrícolas, la transición energética o, por ejemplo, los paisajes productivos. Y Sergi, cuando quieras, puedes ya entrar ya más a detalle con el Priorat y la carta. Gracias, Jordi. Seré breve porque vamos justos de tiempo y tenemos intervenciones y tenéis, gracias, tenéis cara de necesitar un café. Así que, venga, no me voy a alargar, no me voy a extender porque creo que ya se ha ido comentando y han sido, ¿no? Digamos, elementos que ya se han ido comentando. Con la introducción de Jordi, pues centrar el debate sobre cómo ha sido o cómo fue o en qué momento nos encontramos respecto a la Carta del Paisaje del Priorat, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Lo que es el territorio, lo que es el paisaje, cómo lo entendemos nosotros, ¿no? Como el rostro del territorio en toda su diversidad y complejidad. Dentro de todo esto es un proceso que se inicia en septiembre de 2004. La Carta no se aprueba hasta 2012, pero para que veáis también cómo las cosas se cuecen a fuego lento, es decir, desde que se cree o se toma la decisión de apostar por esto, ¿no? Marcado también por un intento, ¿no? Por un proceso también de agresión al territorio, ¿no? Con el plan de eólicas del gobierno de la Generalitat, ¿no? que pretendía, por decirlo de alguna manera, profanar un espacio simbólico como era la Sierra de Montsant, ¿no? Es decir, la montaña santa con unas centrales eólicas. Ante este momento, hasta este posicionamiento es cuando se toma conciencia de la importancia que tiene la protección del entorno y de nuestro territorio, y cómo esto se puede vehicular a través de elementos normativos jurídicos reconocidos en nuestro país, ¿no? En 2004 empieza este proceso. Hasta 2010 esto está parado o en fase de cocina, ¿no? De reflexión de qué es lo que queremos, hacia dónde, ¿no? queremos ir, cómo podemos establecer también los cambios legislativos necesarios para que sea, y es a partir de mayo de 2010, con la aprobación del catálogo del paisaje del Camp de Tarragona, ¿no? Cuando se reinicia de nuevo el proceso. En octubre de 2012 se firma el Pacto del Paisaje del Priorat, lo que conocemos como la Carta del Paisaje del Priorat, y entramos, ¿no? en este proceso de implantación en el que aún hoy en día nos encontramos, ¿no? Es decir, todavía, y de hecho estas jornadas de hoy no dejan de responder también a este trabajo permanente, continuado, que llevamos a cabo en la comarca en cuanto a la gestión de nuestro entorno. En su momento los impulsores, como veis, ¿no? Fueron varios: el Consell Comarcal, el Parc Natural de la Serra de Montsant, el Consorcio de Serra de Llavería, pero también las denominaciones de origen de la comarca, la Diputación de Tarragona, las asociaciones de empresas, ¿no? y patronales, y un conjunto de entidades y particulares, ¿no? Es también interesante poner de manifiesto que
aunque en su momento no fueron todos los agentes del territorio los que dieron apoyo a este proceso, hoy en día, en 2025, nadie pone en duda que la Carta del Paisaje forma parte de la esencia de la manera de gestionar nuestra comarca. ¿Qué inició todo eso y a dónde nos lleva? Pues precisamente a establecer una estrategia comarcal de desarrollo que lo que hace es poner este concepto general y muy amplio de lo que es el paisaje en el centro de la estrategia, ¿no? En un modelo socioeconómico que depende sobre todo de no romper la armonía, de conservar el buen estado del recurso paisaje y de potenciar de manera conveniente los valores añadidos que representan la unión de estos conceptos de cultura, de producto mediterráneo y de paisaje, ¿no? En un eje que podríamos denominar como agrícola, de naturaleza y de patrimonio, ¿no? Como una tríada esencial y que se resume o que se puede visibilizar de manera muy, muy evidente con estos valores, ¿no? La nitidez, la armonía, el equilibrio, la diversidad y la dimensión inmaterial, ¿no? Todo esto nos lleva, y hoy, hoy también se ha comentado precisamente, a la necesidad que tenemos como comarca de que esto quede reconocido en el ordenamiento jurídico de Cataluña, una figura de paisaje cultural que hoy en día todavía no está reconocido, que está en proceso de hacerlo, ¿no? Mejor que sea pronto que tarde, ¿no? Si es en 2026, porque esto también nos ayudaría. Y yo no lo tenía previsto, pero aprovecho un poco el guante que nos ha lanzado Antonio también para decir que si la incorporación de la figura de paisaje cultural en Cataluña se hace en 2026, pues podría ser que esta modificación de la ley viniese ya directamente acompañada con la declaración o el reconocimiento del paisaje cultural del Priorat, ¿no? La verdad es que sería una muy buena manera de estrenar, ¿no?, este nuevo marco normativo en nuestro país. No lo tenía preparado, pero me ha venido. Creo que estaría muy bien también por parte del Govern de la Generalitat, ¿no?, hacer este reconocimiento a tantísimos años de trabajo en la gestión y planificación de nuestro paisaje. Tenéis toda la información de la carta en la página web del Consell Comarcal, priorat.cat, y también sabed que estamos a vuestra disposición pues, para poder explicaros y para poder compartir todo lo que aquí hacemos. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Yo también os voy a hablar de una carta, pero en este caso no de la Carta del Paisaje, sino de la Carta Europea de Turismo Sostenible, como ejemplo de una buena práctica para desarrollar en un territorio un turismo que sea sostenible y con lo cual que ayude a preservar y a conservar el medio ambiente y en su derivada también pues, el paisaje que nos rodea. La Carta Europea de Turismo Sostenible es una herramienta, es una metodología que se aplica a distintos sitios de Cataluña, España, Europa, donde lo que se trabaja es con agentes del territorio, con empresas, con administraciones públicas, para desarrollar un tipo de turismo, como hemos dicho, que sea sostenible y adecuado a las realidades de cada territorio. La Carta Europea se basa en 3 fases, ¿de acuerdo? La primera fase es la adhesión del espacio natural protegido. Tenemos que tener en cuenta que para tener en un territorio la Carta Europea de Turismo Sostenible es imprescindible que haya un espacio natural protegido. Es decir, es el espacio natural protegido quien promueve la Carta Europea de Turismo Sostenible. En este momento, nosotros, el Parque Natural
el año 2016 se instauró, hicimos la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible con un ámbito territorial de toda la comarca del Priorat. El año 2022, bueno, es la segunda fase, que entramos el año 2022. En esta segunda fase lo que se trabaja es con empresas del territorio que, vinculadas al turismo, pues se establece una relación muy directa con el parque natural o el espacio natural protegido, y son empresas que, bueno, se establecen unos compromisos, unas acciones para que su actividad sea cada vez más sostenible, es decir, apliquen medidas para hacer acciones que desarrollan el día a día en su actividad propia de la empresa para que sea más sostenible y de forma de preservar el medio ambiente. La tercera fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible es una fase que aquí en la comarca del Priorat no hemos desarrollado y estaría pendiente de desarrollar, que es cuando ya se hace la adhesión de empresas, de agencias de viaje. Se trabaja desde el Parque Natural pues en relación con las agencias de viaje para desarrollar lo que es medidas acorde pues a favorecer la sostenibilidad. Todo esto, bueno, esta metodología, pues como veis, viene de Europark y, como hemos dicho, se desarrolla en muchos espacios naturales de Europa y España y Cataluña. Antecedentes, lo que hemos trabajado estos años en la Carta Europea de Turismo Sostenible. Como hemos dicho, el 2016 hicimos la adhesión a la Carta. Durante esta adhesión y esta primera fase conlleva un plan de acciones, ¿de acuerdo? Es decir, administraciones públicas, entidades del territorio, realizamos un plan de acciones. En esta primera candidatura había 110 acciones que de alguna manera son pequeñas acciones que van mejorando lo que es el desarrollo de las actividades que se desenvolupan en el territorio, para que estas acciones incorporen pues, el componente pues, de conservación y mejoren un turismo en el enfoque de la sostenibilidad y de la preservación del medio natural. Esta primera candidatura, las acciones de las 110 se desarrollaron un 84%, con un presupuesto asociado. El 2021 renovamos la segunda candidatura, 21-25, con 71 acciones. Ahora estaríamos en este momento, ¿de acuerdo? Llevamos el 92% de ejecución de estas 71 acciones. El 2025, que estamos ahora, hemos hecho una prórroga porque retocaría y nos planteamos ya el año siguiente, el 2026, hacer la renovación. Entraríamos en la tercera candidatura, es decir, el año que viene vamos a desarrollar otro plan de acciones para la siguiente candidatura de 4 años, que nos llevaría al 2030. Es decir, esta sería el ámbito comarcal de la Carta, y este plan de acciones que se ha ido desarrollando durante estos años. Estaríamos con un presupuesto de casi 7,5 millones de euros, y las acciones que estamos desarrollando ahora mismo pues están en estos distintos ejes de gestión, estos 4 ejes, ¿no? Ejes de gestión, de estrategia en el producto, estrategia de posicionamiento, y el cuarto eje, estrategia de comunicación, y cada uno tiene unas acciones concretas.
A la vez, estamos trabajando lo que es la fase 2 que hemos comentado y actualmente tenemos 13 empresas de la comarca que están adheridas en esta fase 2 y por lo cual existe este vínculo muy directo con el Parque Natural del Montsant para trabajar actividades y acciones de las propias empresas para que sean más sostenibles. Se trabaja tema de residuos, tema de energía, tema de producto, etcétera, etcétera. En todos estos años de trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, ¿qué ha aportado la Carta Europea de Turismo Sostenible al territorio? Porque se han trabajado otras temáticas, como por ejemplo lo que es la red de puntos de información. Aquí en la comarca, es una comarca pequeña, pero existían puntos de información oficiales que, bueno, existían pocos puntos de información y de hecho cuando el visitante visita a la comarca, pues va a la casa rural, va al restaurante. Entonces, estos establecimientos son los primeros receptores del turista, con lo cual, a partir de aquí, se cree importante trabajar en red todos estos establecimientos y entidades que perciben el turista de primera mano y para consensuar, ¿no?, la información que trasladamos al turista y que los propios establecimientos y entidades conozcan la realidad del territorio y los recursos turísticos que hay en el territorio. Esto es un curso que hacemos anualmente, más o menos, y actualmente, a día de hoy, tenemos 58 puntos en toda la comarca del Priorat que están incluidos en esta red de puntos de información. Otra cosa que nos ha aportado la Carta Europea de Turismo Sostenible ha sido estudios de frecuentación de Margalef y Siurana. Concretamente, estos dos puntos son puntos muy frecuentados por el turismo en la comarca y la evaluadora de la Carta Europea de Turismo Sostenible ya nos decía que tenemos que conocer el visitante que nos viene. Entonces se hicieron estudios de caracterización del visitante, de conocimiento de su frecuentación. Y esto ha conllevado a hacer estudios de capacidad de carga y a empezar a implementar medidas concretas de acción en puntos donde había, pues, el turismo podía llevar pequeños problemas de gestión a nivel de ámbito municipal, por ejemplo, como es en Margalef. Pues esto ha permitido establecer pequeñas medidas para mejorar lo que es esta gestión, ¿no? Y que sea más sostenible en el tiempo. Otra cosa que nos ha aportado la Carta Europea de Turismo Sostenible es la recogida de datos a través de un gestor común. Como hemos dicho, los diferentes puntos de información de la comarca, pues la Cartoixa, el punto de información de Falset o el propio Parque Natural, cada uno cogíamos los datos de la gente que nos visitaba de forma distinta. Pues esto nos ha aportado un gestor común. Hemos trabajado para tener un gestor común y ya recogemos los datos de forma igual. Se ha trabajado temas, había una problemática con las marchas cicloturistas y juntamente con el Consell Comarcal se trabajó este tema para que se pudiera desarrollar de forma natural en una comarca como el Priorat, porque bueno, era un tema que estaba en peligro, ¿no?, el poder hacer marchas o cicloturísticas en el territorio. También se ha trabajado todo el tema, o se está trabajando todo el tema de la primera comarca libre de contaminación lumínica. Esto es una realidad a día de hoy, es decir, es la primera comarca libre de contaminación lumínica y se está trabajando también para la ampliación de la Carta Europea y
para el año que viene toda la comarca del Priorat pueda llegar a ser destinación turística Starlight. También esto es lo que comentamos, que ya tenemos 13 empresas acreditadas en fase 2 y sobre todo la Carta Europea permite estos espacios de participación, como es el Fórum Permanente o la Mesa de Turismo, donde la gente viene y plantea problemáticas relacionadas con el turismo del territorio. No solo todo lo que reluce, y también hay puntos débiles de la Carta Europea. Actualmente el tema de recursos humanos, esto se gestiona, lo promovemos desde el Parque Natural de Montsant, y el tema de recursos humanos actualmente pues, es un tema crítico, no solo en el Parque Natural de Montsant, sino en muchos otros espacios naturales protegidos de Cataluña. Ha elevado un nombre de pequeñas acciones que hemos comentado, pues lleva la dificultad de coordinación y dedicación del esfuerzo, que complica un poquito la gestión. Y la magnitud territorial de toda la comarca sobrepasa a veces la capacidad de gestión del parque como administración responsable de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Por eso trabajamos conjuntamente con el Consell Comarcal. Y a veces también una cosa que tenemos que tener en cuenta es la baja participación, especialmente de municipios alejados a lo que es el espacio natural protegido. En el futuro nos planteamos evaluar los puntos débiles y plantear cambios necesarios para que la CETS, la Carta Europea, sea sostenible en el tiempo también. Aumentar este vínculo de los municipios con el turismo sostenible, reforzar a través de la Carta Europea la branca del ecoturismo, es decir, hay el plan estratégico de la comarca del Priorat recientemente aprobado, que hay una apuesta muy importante para lo que es el ecoturismo, y también potenciar la fase 2 a nivel comarcal, es decir, que trabajar sobre todo este vínculo con las empresas para que su actividad sea más sostenible desde el punto de vista del visitante, el turista y el medio ambiente. Y sobre todo una implicación genuina queremos de los agentes del territorio que realmente quieran trabajar en lo que es la Carta Europea de Turismo Sostenible. Esto es todo. Muchas gracias.